Bueno, Pedro, pues arrancamos. ¿Para Bien. quién puede ser interesante el aplicar la inversión de sujeto pasivo? Bueno, vamos a ver, vamos a empezar desde el principio un poco porque se le ha llamado de todo, desde inversión pasiva, inversión sujeto, sujeto pasivo. Realmente se llama inversión del sujeto pasivo. Y lo primero que tenemos que decir es que está relacionado totalmente directo con el IVA. El IVA en las operaciones que vamos adelante vamos a ir diciendo. Pero otra cosa que quiero puntualizar es que también se confunde y afecta a esto que estamos hablando entre sujeto pasivo y contribuyente, ¿vale? Todos sabemos que hay dos tipos de impuestos, uno es el directo y otro es el indirecto. Por ejemplo, el directo para la persona física, evidentemente, es el impuesto sobre la renta, y el indirecto, pues estamos hablando, en este caso, del IVA, por ejemplo, como entre tantos. Entonces, tengamos una cosa clara, el contribuyente es la persona que soporta el tributo sobre su capacidad económica. Sí es cierto que en el impuesto sobre la renta el contribuyente y el sujeto pasivo es el mismo. ¿Pero por qué hablamos de capacidad económica? Porque mientras, se supone, más ganes, más pagas, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que va sobre la carga económica. Sin embargo, el sujeto pasivo es el deudor del tributo. Por ejemplo, en este caso, del IVA. Como hemos dicho antes, el IRPF, el contribuyente y el sujeto pasivo coinciden y no es un ejemplo, bueno, pues para poder diferenciar, pero sí, por ejemplo, en el tema del IVA. En el tema del IVA, el sujeto pasivo es la empresa que vende el producto o hace una prestación de servicio o el empresario, ¿vale? Mientras que el contribuyente es el consumidor final. O sea, nosotros mismos, por ejemplo, cuando compramos algo, somos contribuyentes. Pero quien emite la factura o quien nos vende ese producto, ese servicio, es quien paga realmente luego el impuesto, porque el IVA que yo le pago, ¿vale? Pues se encarga de declararlo. Siempre estamos hablando de que el sujeto pasivo es una persona física que actúa como empresario, un autónomo, o una persona jurídica que puede ser una sociedad o cualquier otra entidad de ámbito jurídico, que actúa como, hablamos de empresario y profesional, y que emite facturas y repercute el IVA para después entregarle el IVA que recauda a la agencia tributaria, ¿vale? Huelga decir que si tenemos IVA que hemos cobrado y tenemos IVA que hemos pagado, pues la resta al final sucede es que se ingresa o sale a compensar, como conocemos en las liquidaciones de IVA. Por lo tanto, quien emite la factura, quien repercute el IVA y quien después la presenta e ingresa el IVA a Hacienda es el sujeto pasivo, ¿vale? Sin embargo, evidentemente, hay ciertos casos en los cuales no es tan así. Y hay unas excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones? Cuando se cambia la torna. Es decir, ¿cómo? Pues sí, pues resulta que el que va a emitir la factura no tiene la obligación de repercutirlo ni de ingresarlo, sino que es el que compra, que quede claro, sino que es el adquiriente o el que compra el encargado de ingresar el IVA a Hacienda. O sea, como se dice en la norma, el destinatario de la factura y no el emisor de la misma. Por eso se llama inversión del sujeto pasivo. Si normalmente un empresario es el que emite la factura y repercute, cuando las operaciones que vamos a ver se produce la inversión del sujeto pasivo del IVA, el empresario que emite la factura no repercute IVA y, sin embargo, el que la adquiere aplica la inversión del sujeto pasivo del IVA y tiene que declarar ese IVA que, me voy a adelantar, no produce ningún descalabro económico porque pondrá en su declaración de IVA la misma cantidad en el IVA repercutido que en el IVA soportado. Luego, si yo pongo 3 y le resto 3, el efecto es neutro. Una cosita, Pedro, perdona. Dime. Una cosita rápida, Pedro. Entonces, esto a nivel práctico, para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo ahora en directo, esto a nivel práctico, si te hemos entendido bien, bueno, yo conozco la inversión de sujeto pasivo, pero tengo que hacer el rol de alguien que te está escuchando por primera vez. Entonces, si estás diciendo que una persona
que vende un inmueble se puede acoger a la inversión de sujeto pasivo, te va a emitir una factura donde al final el IVA lo va a repercutir la otra parte. Eso, a nivel de la factura, tiene que poner alguna coletilla, a nivel de la escritura. Poner el artículo que lo recoge en el texto y que se acoge a la inversión de sujeto pasivo, el artículo 84.1, segundo, tercero y cuarto. No es que me lo sepa de memoria, es que lo tengo aquí apuntado en un post. Eso es lo que te indica que tienes que poner en el concepto de la factura. No el concepto, sino una coletilla como diciendo, oiga, inversión sujeto pasivo con arreglo a este tema. Pero vamos, es fácil. O sea que hay tres modalidades. ITP, podrías vender el inmueble con ITP, con IVA o con inversión de sujeto pasivo. Correcto. En el ITP vas a pagar, en el IVA vas a pagar, y en inversión de sujeto pasivo, si el inmueble... No se produce motivación económica. Quiero decir, no sale dinero del banco. Esa me gusta, esta me gusta más. Voy ahí también. Entonces, si pagas ITP, no pagas actos jurídicos documentados, ¿vale? Si pagas IVA, sí pagas actos jurídicos documentados, y si realizas la inversión de sujeto pasivo, también puedes pagar o debes de pagar actos jurídicos documentados. Mira, viniendo ahora para acá, para hacer este estudio, me ha comentado un cliente que va a vender una nave. Entonces, claro, la inmobiliaria en su buena afición, su buena intención, pues ha hecho un contrato, y pone que la operación está sujeta al IVA. Entonces me llama la otra parte y me dice, oye, ¿cómo que está sujeta a la operación al IVA? Digo, no, eso está mal. Digo, está mal primero, porque la nave es de segunda mano. Si es de segunda mano, no se puede repercutir el IVA. Así de primeras, ¿vale? Habría que pagar ITP, ¿vale? Pero claro, el ITP en la zona donde estoy hablando es el 10%. Dice esta mujer, que era una compañera, dice, y no se puede aplicar. Digo, sí, la inversión es sujeto pasivo. Digo, déjame, porque hay una parte de titular que no sé si es sujeto pasivo o no es sujeto pasivo de IVA, que ahora veremos todo lo que estamos hablando, me estoy adelantando. Pero claro, ¿qué ocurre? Que la parte compradora dice, oyes, que si yo me aplico la inversión de sujeto pasivo de IVA, si yo tuviera que pagar el ITP, es un 10. Si actos jurídicos documentados, si no me equivoco, es un 2, pues, coño, me estoy ahorrando 8 puntos. Pero tú fíjate, si tuviera que pagar el IVA, que no es el caso, el 21%, pues me pegan un escalabro económico bastante considerable, ¿vale? Entonces, la inversión de sujeto pasivo del IVA es muy bueno, vino en su momento, y lo estoy consiguiendo, a intentar evitar el fraude que había con el IVA de yo te pago o hago como que te pago el IVA, pero no te lo pago, tú no lo declaras y yo voy y me lo deduzco, y al final el Tesoro Público pues no entraba el dinero cuando por otro lado se lo estaban deduciendo las famosas facturas truchas que se les llamaba en esos momentos. Entonces, para evitar eso, pues lo que hace la agencia tributaria es que saca la figura, bueno, no es la agencia tributaria, viene de Europa realmente, una directiva europea, para la figura de la inversión de sujeto pasivo, y entonces se centra todo, digamos, la operación o la obligación en el comprador. Ya no hay que, si el vendedor ha ingresado el IVA, no lo ha ingresado. Oiga, mire usted, aplicamos, si se puede aplicar la inversión de sujeto pasivo del IVA, usted me pone en la declaración del IVA. IVA repercutido, la misma cantidad que el IVA soportado dentro del apartado de inversión de sujeto pasivo, y tan contentos todo el mundo. Y ya está. No hay fraude, ni hay mala intención, y realmente el comprador, pues sí, si tiene que pagar el 1,5 o el 0,75 o el 2%, pues es un ahorro considerable, tanto si fuera por ITP como si fuera, en este caso, como comentaba, 8 puntos, como si fuera por IVA, que estábamos hablando de un 21%.